Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta lección, a esta penúltima lección del semestre, ya es semana 15. Nos queda una más, por lo menos de lecciones, para terminar este curso. La idea de hoy sería continuar con estudiando las conexiones y para ello vamos a ir desarrollando dos, tres ejercicios en esta tarde para ver digamos, los procedimientos de diseño y cómo procedemos en el caso de varios tipos de diferentes de soldaduras, ¿no? Entonces, para eso voy a compartir, si me permiten. No sé si hay alguna consulta antes o inquietud, no sé. Ustedes mandan, ustedes me dicen. Yo, profe, pero no es tanto relacionado con la materia, sino con los cuadernos de las últimas 2 semanas, que no los vi en el Tec Digital, entonces no sé si es que no están Ah, ok. cargados o si los podría facilitar. No, no recuerdo, pero los podemos, para no quedarle mal. Entonces, de una vez vamos a subirlos sería el cuaderno 14. Y el 13 me parece. Sí, ok. Entonces, ¿dónde está el chat? Muchas gracias, Y- profe, más bien. sí, puña. Pues no voy a poder porque no veo el chat, ya lo vi. Eh, ok, el cuaderno 14, ahí aparece en el chat del Zoom. Y me dijo Jake que el 13. Sí, correcto. Ok, entonces ahí aparecen esos dos cuadernos. Cualquier cosa más tarde reviso y lo subo en el digital para que tengan más permanencia. Pero por ahora los tiene ahí. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a abrir mi cuaderno precisamente de la semana 15. Aquí lo tengo. Y entonces, siempre cuesta un poco acomodarlo del Zoom. Bien, están viendo el cuaderno, ¿sí? Sí, correcto. Ok, vamos a seguir esto. Bueno, la lección pasada estudiamos algunos casos de soldaduras, ¿no? De soldaduras con carga concéntrica, como era el caso de elementos, de hacer la unión de elementos de una armadura. Y otro caso, digamos, más básico de cómo soldar. La idea sería ver ya casos un poco más complejos, como es el caso de cargas excéntricas, ¿no? Y el primer caso que quería mostrarles también no deja de ser típico, es el caso de, llamémosle, una ménsula, ¿no? En este caso digamos, es un angular, ¿ok? Que tiene una carga de 24 kips, ubicado casi en su extremo, y este angular se va a fijar, se va a pegar, se va a soldar, ¿no? A una columna con una soldadura de filete. Entonces, le vamos a colocar soldadura acá, en este borde, ¿no? O en esta vista como de lado, que sería de acá, la vista, entonces sería una soldadura acá, ¿ok? Entonces es el diseño de estas dos soldaduras. Generalmente, en muchos casos, se coloca un rigidizador. No aparece acá, pero para rigidizar precisamente la pieza, pero no necesariamente, ¿verdad? Bueno, ahí queda un poquillo desfasado, pero sería una plaquita ahí rigidizadora, ¿ok? Pero lo que nos interesa en este primer ejercicio es ver cómo hacemos con la soldadura, el diseño de esta soldadura, ¿no?
Ese sería el primer ejercicio para esta tarde. Entonces, pongámosle ejercicio uno, ¿no? Entonces, al tener, digamos, una pieza acá, un angular con una carga acá, y tener, es como si tuviéramos los apoyos en aquí en esta cara, ¿no? Como si fuera un apoyo o un empotramiento, por decir algo así. Y entonces vamos a tener que pasar las fuerzas al apoyo, ¿no? Y entonces, si uno eh, hace el equilibrio ahí, que hay 4 pulgadas, entonces tendríamos esta misma fuerza acá, digamos la fuerza P, como la reacción, más un momento, ¿no? Entonces, en esta soldadura actúa un momento, la carga axial y un momento. Esas son las dos componentes y esta es la diferencia con los ejercicios de la vez pasada. Entonces podríamos colocar fuerzas en la soldadura, fuerza en la soldadura. Esta la carga vertical produce cortante en el cordón de soldadura, ¿no? Digamos, y es un cortante, digamos, si este es el cordón de soldadura, esta sería la soldadura, ¿ok? Entonces, esta fuerza P produce un esfuerzo cortante acá, ¿no? A lo largo de la longitud de todo ese cordón. Es una fuerza, llamémosle un esfuerzo cortante, fuerza cortante, mejor dicho, más la acción en el cordón de soldadura debido al momento, debido a este momento. Y recuerdan ustedes que en, en un momento, con el momento, se produce una fuerza, una distribución de esfuerzos que es de manera triangular, ¿no? Hay un esfuerzo acá, esfuerzo debido al momento, llamémosle así, ¿ok? Y es una fuerza de tensión y es una fuerza cortante, de compresión, ¿no? Y esa fuerza básicamente, o el esfuerzo básicamente era MY entre I. Esto es de la teoría de vigas, ¿no? Recuerden. Entonces, y este esfuerzo es perpendicular a la soldadura, ¿no? En el otro sentido. En esta soldadura actúa un esfuerzo vertical o de cortante y un esfuerzo de tensión que es horizontal, un esfuerzo debido al momento. ¿Ok? Esas son las dos fuerzas que actúan en la soldadura. La longitud de, de este cordón dijimos que era 8 metros, ¿no? Entonces, la fuerza o el esfuerzo cortante sería 24, que es la carga, tips, ¿no? Entre el área, ¿no? El área de las soldaduras. Y son dos soldaduras, una a cada lado, por 8. Vamos a suponer una soldadura unitaria por 8, como si fuera una soldadura de 8 pulgadas de largo por 1 pulgada de espesor. 2 por 8, 16 sería el área total de esa soldadura. En soldaduras se supone mucho, se trabaja con, digamos, soldaduras de 1 pulgada, comunitarias, por decirlo algo así. Y este esfuerzo entonces da 1,5, 24 entre 16. Y el esfuerzo debido a la tensión, entonces será un esfuerzo que se puede calcular como MY entre I. Entonces necesitamos el momento de inercia de la soldadura. Y el momento de inercia de la soldadura es
Es como el momento de inercia de un rectángulo, que aquí mida 8 pulgadas y que aquí mida, con la indicación anterior, 1 pulgada. Entonces sería un doceavo de 8 al cubo. Voy a poner el uno y este es igual a 42,7. Esto serían pulgadas a la 4, ¿no? ¿Ok? Y entonces ya con ese momento, la fuerza debido al momento sería igual al momento, que sería la fuerza por el brazo de palanca, 4 pulgadas. Este es el momento, este es M. Por la distancia, que sería del eje neutro siempre al punto de mayor fuerza, digamos 4 pulgadas, a la mitad entre el momento de inercia. Y esto es 42,7. Y eso nos da, entonces, según mis números, 8,9 gips por pulgada en realidad. Este otro también es como gips por pulgada. Entonces, esta es la componente vertical o de cortante, 1,5 más, la componente debido al momento. En realidad, en realidad son, son dos soldaduras, ¿no? Entonces, la fuerza habría que dividirlo entre dos, que sería 4,5. 4,5 kits por pulgada. ¿Ok? Entonces, tenemos una componente vertical que es de 1,5 y una componente horizontal que vale 4,5. ¿Ok? Las soldaduras, las soldaduras se diseñan para la fuerza resultante. No importa la dirección de las fuerzas, siempre la vamos a diseñar para la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es la raíz cuadrada, ¿no? De los componentes, 1,5 más 4,5. Y entonces la fuerza de diseño sería de 4,74 kips por pulgada. ¿Ok? Eso es lo importante, que la soldadura, sin importar la dirección de la fuerza, la vamos a diseñar para la fuerza resultante, ¿no? Ok, entonces tenemos que probar o verificar o colocar una soldadura que aguante 4,74 pis por pulgada. En realidad, lo que nosotros tenemos es una soldadura de 8 pulgadas, ¿no? Pero estos esfuerzos corresponden, llamémosle así, a un esfuerzo acá de 1 pulgada. De ahí la unidad. Esto es 1 pulgada. Entonces, como si fuera un punto ahí. Entonces, necesitamos verificar la resistencia de la soldadura en ese punto, ¿ok? En esa pulgada de longitud. Entonces, sabemos si usamos un electrodo E70, ¿ok? Que es digamos, el más típico de los mortales en soldaduras. La resistencia última de la soldadura es un phi, recordando, por el área de la garganta, que era 0,707. Por la garganta, por el tamaño, perdón, de la soldadura W, por el L. Eso es el área de la garganta, ¿no? Que se daba a 45 grados, ¿de acuerdo? Por la resistencia del electrodo,
que es 0.06 por la resistencia del electrodo. Con esa ecuación yo calculo la resistencia de un electrodo. Entonces, para una pulgada de soldadura, entonces yo tengo que la resistencia de ella es el fin, que es 0.75 en soldaduras, por el 707 por W, que no lo conozco, por una pulgada. Fue lo que dije, por la resistencia del electrodo. 0.6 por 70. 48 da eso. Y entonces la resistencia a mi electrodo será 22.27 veces W. Entonces, la resistencia tiene que ser igual, la resistencia tiene que ser igual a la fuerza, igual o mayor, ¿no? A la fuerza que actúa. Vamos a decir que actúa. Y entonces hayamos calculado la resultante de las fuerzas, y ahí que 474, que es la resultante, tiene que ser igual a los 22.27 W, ¿no? Y de aquí sale que yo necesito un tamaño de soldadura de 0.21 pulgadas. ¿Ok? Aquí hay que usar números, digamos, redondeados o 16avos, octavos. ¿Ok? No podemos decirle a un soldador que nos haga una soldadura de 0.21 pulgadas, sino si usamos entonces un tamaño de soldadura de 0.25 pulgadas, ¿no? O lo que es lo mismo, un cuarto de pulgada. Entonces ahí sí le queda fácil al soldador poner un cuarto de pulgada de la soldadura. ¿Ok? También, digamos, también se puede hacer el problema, o digámoslo así, usando la, la, la resistencia de la soldadura por cada 16avos. ¿Se acuerdan? Aquel valor que llamé yo Q. Con esto se trabaja mucho. Entonces, el Q es la resistencia de una soldadura que mide un 16avo y una pulgada. Entonces, este Q sería el phi, que es 0.75. Este valor es phi por el área de la soldadura. 707 por el tamaño, un 16avo, por 1 es la longitud, por la resistencia de la varilla del electrodo, 0.6 por 70. Y entonces este Q da 1.39. ¿Ok? Estos kilos por pulgada por pulgada. ¿Ok? Llamémosle así. Esta es la resistencia que soporta una soldadura de filete que mida un 16avo de pulgada, ¿no? Entonces, yo puedo decir que Q por el tamaño de la soldadura o el número de 16avos es igual a la fuerza que tiene que resistir la soldadura, ¿no? De aquí sale que este D es
474 entre 1,39, ¿no? Y esto da 1,39 da 3,41. Hay que redondear, ¿verdad? Hay que redondear. Entonces hago D es igual a 4, ¿no? O sea que yo tengo que poner 4 veces la soldadura de un 16avo para que me soporta, ¿verdad? Es como decir 1,39 más 1,39 más 1,39 más 1,39, ¿no? 4 veces eso. O si está la soldadura, entonces pongo, esta la básica, un 16avo, ¿no? Pongo otro 16avo acá, ¿no? Le digo al soldador, bueno, póngame otro acá, ¿ok? Otro 16avo y otro 16avo acá. El soldador lo va haciendo por pasadas, ¿no? Y cada uno de ellos mide un 16avo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea que haríamos 4 veces la soldadura de un 16avo. O sea que sería 4 por la soldadura de un 16avo. Esto es 4 16avos y esto no es más que un cuarto de pulgada, que fue lo que habíamos estimado, dicho anteriormente, ¿no? Uso una soldadura de un cuarto de pulgada. Entonces, como quieran, pueden resolver el problema. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Hay dudas. De mi parte no, profe. Otro caso de, de carga excéntrica también es el caso es parecido, digamos, al anterior, solo que las placas ahora se colocan como de parche en la otra pieza. Lo ven acá, ¿no? Y en este caso serían como poner dos placas. Si uno lo ve de lado, sería, no sé, eh, llamémosle aquí la columna, y entonces uno pone una, una placa acá, ¿no? Otra placa acá, ¿de acuerdo? Como a los lados. Esto obviamente la placa sale, ¿no? Y entonces así forma, digamos, así puede formar esta ménsula también. Después aquí el, el borde este, pues lo cierra y le hace un trabajillo ahí más fino, por decirlo algo así, ¿no? Eh, es como tener también, digamos, eh, esta es una de las láminas, ¿no? Aquí está el ancho y aquí está la otra lámina, ¿ok? Y entonces uno la mete, digamos, en su columna. No sé si lo logran ver bien, y aquí está la carga, o si lo imaginan, no sé. Sí, de hecho, generalmente esta pieza de acá, para economía, se le da una forma así, ¿ok? También. En este tipo de configuraciones, entonces vamos a colocar soldadura acá y soldadura acá, en esos tres costados, en esta placa y en la placa del otro lado, ¿ok? Y en la placa del otro lado. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es comprobar si la soldadura resiste. Ya hemos definido que hacemos soldaduras de un cuarto de pulgada. Ese es el tamaño, con electrodo E70. Las distancias son las mostradas, 10 pulgadas de altura, de peralte, o de altura en el caso de la soldadura vertical. Y la ménsula, bueno, se introduce dentro de la otra pieza 5 pulgadas y nos queda un voladizo de 8 pulgadas. El ejercicio, llamémosle así, E2, ¿no? ¿Ok? Entonces,
yo tengo la soldadura acá que tendría una forma de U, ¿verdad? O de canal, como quieran. Y acá, a cierta distancia, tengo la carga aplicada, ¿no? Entonces, esta fuerza produce un momento que vamos a suponer que funcionan, que se aplican en el centroide de esta soldadura, en el centroide de la soldadura, ¿no? Aquí se van a aplicar las fuerzas, digamos, esto es X y este es el eje Y. Y aquí hay una distancia que llamamos C, la excentricidad, ¿no? Entonces, en estos casos, las fuerzas en la soldadura suponemos que se aplican en el centroide de la soldadura, ¿no? De tal modo que esto es equivalente a poner una soldadura, a tener una soldadura en U, donde actúa una carga vertical también y un momento, ¿no? Donde el momento es igual a la P siempre por la excentricidad. Entonces, de nuevo, tenemos una soldadura sometida a una carga P y a un momento aplicado. ¿Está claro hasta ahí? Pero lo primero que tenemos que hacer es calcular el centroide. ¿Cuánta esta distancia X, no? Para eso, digamos, propiedades geométricas de la soldadura. Siempre para una soldadura unitaria, ¿no? Entonces, llamémosle el X, por ser simétrico, vale 5 pulgadas, ¿no? De aquí a aquí hay 5 pulgadas. ¿Ok? Eso por inspección lo puede uno determinar. Y esta distancia, bueno, llamémosle Y. Esa distancia Y hay que ubicarla y es calcular un centroide, ¿no? Vamos a tomar momentos respecto a este eje, ¿no? Y entonces tendría dos soldaduras, la de arriba y la de abajo, ¿no? Por el área de la soldadura, que es 5 por 1, ¿no? Dije soldaduras unitarias, por la distancia de este pedacito o de este hilo al punto donde calculo el momento, que sería la mitad de 5, 2.5, ¿no? Entre el área total de soldadura, que es 5 más 10 más la soldadura de abajo, 20. Si ustedes calculan ese Y, entonces nos da 1.25 pulgadas. Ya que el centroide de esta soldadura se ubica acá, este puntico se ubica a 5 pulgadas de arriba y abajo por simetría, y de aquí a acá hay 1.25. Tenemos que calcular el momento de inercia en X de la soldadura respecto a este eje X y a este otro eje Y, ¿ok? Y entonces el momento de inercia eh, es como están acostumbrados a calcularlo, ¿no? Sería el del cordón largo, sería 10 al cubo, soldadura unitaria, entre 12, ¿no? Más, vamos a despreciar el momento de inercia centroidal de estos cordones de arriba y abajo. Por lo tanto, sumamos nada más el área, que sería dos cordones, ¿verdad? Son dos cordones de soldadura por el área, que sería 5 por 1. Es el área de cada cordón de estos rectángulos. ¿Ok? 5 por 1 por la distancia del centroide de la figura al eje donde estamos calculando. En este caso, por 5
al cuadrado. Y ese momento de inercia da 333.3 pulgadas a la 4, ¿no? Y el momento de inercia en el eje Y lo podemos calcular igual. Nada más que cuando, por rapidez, digamos, cuando uno tiene un rectángulo acá, digamos, eh, y calcula el momento de inercia respecto a este eje, ¿ok? Esto es H, por decir algo así. Ese momento de inercia es, llamémosle a este B, ese momento de inercia es 1/12 de H al cubo por B, ¿ok? Esto ya lo sabían. Para el mismo rectángulo, que cuando esto mide B, esto mide H, y yo quiero calcular el momento de inercia respecto a este punto, digamos a la base o a un costado, entonces tengo que usar el teorema de ejes paralelos y trasladarlo. Pero si ustedes hacen eso, en lugar de 1/12 queda aquí 1/3 de H al cubo por B. Esto es trasladando el momento de inercia del centroide a este nuevo punto. ¿Ok? Ustedes lo pueden calcular, el área, momento de inercia, 1/12 de H al cubo, más el área del rectángulo, H por B, por la distancia al cuadrado, que sería H medios, y operan, les da 1/3. Eso lo usaría para calcular esta propiedad. Entonces, despreciando las soldaduras de los centroides por ser unitarias, me queda la de la soldadura larga, 10/1, que es el área, ¿no? Este es el área del cordón vertical, por la distancia aquí, es este eje que estoy calculando, el momento de inercia respecto a este eje. De aquí hay 1/25, ¿no? Entonces, despreciando el momento de inercia de la soldadura con su centroide, me queda nada más el área por la distancia al cuadrado. Teorema de ejes paralelos. Más el momento de inercia de esta soldadura y de esta soldadura respecto a este eje vertical. Entonces lo voy a hacer en dos rectángulos. Un rectángulo acá, 1, y un rectángulo 2. Y uso 1/3 de una vez. Entonces son dos soldaduras, arriba y abajo. Por el momento de inercia, este primer pedacito mide 1/25, este otro pedacito mide 3/75. Entonces sería 1/25 al cubo por 1 entre 3 más 3/75 al cubo por 1 entre 3. Y ese momento de inercia, y da 5/52. ¿Ok? Entonces ya calculé el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Está el momento polar que le llamamos IP, que es el momento de inercia, la suma de los dos momentos, ¿no? Y esto es, ahora lo vamos a usar, es 333.3 más los 52. Y ese momento de inercia vale 3,85 kips por pulgada. ¿Ok? Listo. El área, llamémosle de una vez, el área de la soldadura sería el área de la suma de las longitudes por 1. Sería 10 más 5 más 5, ¿no?
y esta área es de 20. Es de 20. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fuerzas en la soldadura. Fuerzas en la soldadura, ¿no? Entonces tenemos cortante. Dijimos, esta soldadura en forma de U o de C, mejor dicho, tiene una fuerza acá de, ¿cuánto era? De 40. Entonces los esfuerzos cortantes, vamos a suponer que son iguales en toda la longitud de la soldadura. Entonces, aquí irán en esta dirección y acá irán en esta otra dirección, ¿no? Esos serían los esfuerzos cortantes, llamémosle, o la fuerza cortante. Y estos esfuerzos no es más que dividir la carga, ¿no? Entre el área de la soldadura, que es 20. Esto sería el área de la soldadura. Y esto nos da kips por pulgada. O sea que cada pulgada de esta soldadura, esta pulgada, esta otra pulgada, esta otra pulgada, tiene un esfuerzo cortante de dos kips por pulgada. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora veamos las fuerzas debidos al momento. ¿Ok? Cuando, cuando yo tengo un momento, un paréntesis ahí, entonces, un momento es una fuerza en esta dirección por una fuerza en esta otra dirección, separadas una distancia, ¿no? Y esto es P y esta otra es P. Fuerzas iguales y opuestas separadas por una distancia. El momento será P por D, ¿no? Un par de fuerzas. Ese concepto del que hay que tener claro. ¿Ok? Porque lo vamos a utilizar para ver cuál es la fuerza que actúa en la soldadura debido a ese momento. Entonces, la situación que tenemos es un momento aplicado acá en el centroide de la soldadura, ¿no? Y ese momento, yo creo que no lo calculé, es 40 por la distancia, que eran 8 más 5 menos 1,25, ¿no? Y ese momento, por aquí lo tengo, da, ¿cuánto es? 470 pips por pulgada. Aquí estaba la fuerza, ¿recuerdan? P por acá y de aquí a aquí, esto eran 8, 5, perdón, y de aquí a acá, estos eran 8, ¿no? Entonces la distancia al centroide será 8 más 5 menos el centroide. Aquí está. Ok, ahí no hay donde perderse. Este momento, siguiendo este concepto de que un momento es una fuerza, es un par de fuerzas por separadas una distancia, entonces este momento yo lo puedo descomponer como un par de fuerzas. Aquí tengo M siempre. Y entonces, digamos, voy a calcular los valores máximos, ¿no? Que se dan en los puntos extremos de la figura, que es donde se van a dar las fuerzas máximas. Entonces, este momento, M, digamos, en este punto y en este otro punto, producen un par de fuerzas en esta dirección, ¿no? Estas dos fuerzas multiplicadas por su distancia son el momento. ¿Ok? Pero también producen un momento acá, en ese punto, ahora en esta dirección y en esta otra dirección. También un par de fuerzas acá, ¿verdad? Que multiplicadas por la distancia forman el momento, ¿no?
Y así para cualquier punto de intermedio, solo que estos son los mayores, ¿no? Lo que quiere decir es que son, tomo los valores extremos, ¿no? Y no calculo estas fuerzas para puntos intermedios, donde yo sé que los momentos o las fuerzas son menores. ¿Ok? Y entonces tenemos esta fuerza, por la distancia perpendicular. Esto es el momento, ¿no? Esto es P y esto es P. Por esa distancia perpendicular, ¿no? Ahora, esto yo lo puedo, esto es equivalente a decir que esta fuerza de acá o esta fuerza de acá tiene dos componentes, ¿no? En este caso, de ese punto, hay una componente vertical y hay una componente horizontal hacia la derecha. Este otro punto tiene una componente vertical para abajo, vean que cambió el signo con esta, y una componente horizontal para allá, ¿lo ven? Este otro punto tiene, perdón, una componente vertical para abajo y una componente horizontal hacia la izquierda. Y este otro punto tiene una componente vertical, pero ahora hacia arriba, y una componente horizontal hacia la izquierda. Llamémosle a este componente horizontal y a esta una componente, llamémosle vertical. ¿Ok? Para hacer la diferencia con las otras, llamemos componente horizontal, componente de momento horizontal y componente del momento F, quitémosla acá, F, M, vertical, ¿no? Para darle cierto nombre a las cosas. Entonces vean que si tenemos la fuerza cortante, que dijimos actúa siempre para abajo, más la componente debido al momento. Y va variando. Entonces, aquí tenemos en este punto esta componente baja y en este punto va hacia la derecha, ¿no? En el punto inferior baja y ahora esta va hacia la izquierda. En este punto izquierda y sube. En el punto superior izquierdo va para arriba y va para la derecha también. ¿Lo ven? Entonces yo tengo que sumar estas dos fuerzas. Hay unas fuerzas de estas que se cancelan. Digamos, este valor de acá, digamos, F1 con F1 acá, entonces se cancelan. No sé si quedan para arriba o para abajo, pero esto es una resta porque están en diferente dirección. Mientras que esta fuerza en esta esquina va para abajo y esta también va para abajo. Entonces yo sumaría estas dos componentes. Igual acá, en este otro punto, sumo la componente vertical con esta otra componente vertical. En este punto, resto la componente vertical con la componente vertical que va para arriba del momento. Pero hay unos casos que se cancelan y hay otros casos en que aumentan las fuerzas, ¿no? Yo voy a tomar entonces los valores máximos, ¿verdad? Que se dan en este punto o en este otro punto. Cualquiera de las dos para los efectos, ¿no? Ahora, las componentes es muy fácil calcularlas. Cálculo de componente FM horizontal y FM vertical. Y eso es sencillo. La componente MH es igual a el momento por el brazo de palanca entre el momento polar. Es lo mismo, ¿no? Y la distancia perpendicular. El momento dijimos que era
470, ¿no? Por, si si estoy calculando este componente, perdón, entonces la distancia es esta, 5, entre el momento polar que era 400, no, 385. Y esa componente da 4.75, 6.10. Y la componente vertical, la componente momento vertical es igual, es m, pongámosle x, entre el momento polar, es 450 por la distancia, pero en este caso es esta componente, digamos, que estoy calculando, sería esta distancia, ¿no? Que era 5 menos 1,25. Lo voy a poner así, 5 menos 1,25. Entre el momento polar, 3,85. Y esto, si lo hice bien, da 4,57. ¿Ok? Esos son los valores de esas componentes. Así podría calcular para los otros puntos, pero por inspección, por lo que les expliqué antes, estos son los valores máximos, ¿no? Entonces la fuerza resultante, sería la sumatoria de todas las componentes, ¿no? Al cuadrado sería la horizontal, perdón, que es 6.10 al cuadrado, más las fuerzas verticales. Como tengo dos, sería 457 más la de cortante, que era 2, recuerden, al cuadrado. Y esta fuerza resultante es de 8.9 kips por pulgada. Entonces, en el punto de mayor esfuerzo, entonces aquí la resultante, digamos, vale, pongo así inclinada, 8.9. Entonces tengo que poner una soldadura, aquí un pedacito de soldadura que me resista 8.9 toneladas. Kips por pulgada. ¿Ok? Entonces dijimos que teníamos una soldadura E70, ¿no? Y que el tamaño era 1/4 de pulgada. Eso ya estaba definido. Entonces, el Q, lo voy a poner de otra vez. Otra vez sería el phi. Esto es el phi por el área de la soldadura. 707 por W. Un 16avo. El Q es la soldadura por cada 16avo por 1 pulgada. Por el electrodo. 0.6 por 70. Y esto ya la calculé antes. Este valor es de 1.39. Para W, 1/4 pulgada, o sea, 4/16. Entonces, la resistencia de la soldadura sería 4 veces. 4 por 1.39. Y esto da 5.6, ¿no? ¿Ok? Y entonces 5.6 es menor al 8.9. Entonces aquí yo digo no sirve. No, no es suficiente poner una soldadura de 1/4. ¿Ok? Yo puedo probar una soldadura que mida 7/16, por decir algo. Entonces, la resistencia de la soldadura sería 7 veces la de un 16. 7 por 1.39. Y esto da 9.7. Y ahora sí, esto es mayor que 8.9. Y entonces yo digo aquí, ok. Entonces usaría una soldadura
acá, digamos, de filete de E- E 70 con un tamaño de 7/16, en lugar de un cuarto que fue lo que estábamos previendo antes. Vamos a hacer una pequeña prueba evaluada, como les había dicho, sobre la lectura de tornillos y de soldaduras. Para eso vamos a utilizar el Sócrates. Creo que todos lo han usado ya, ¿no? ¿Sí lo conocen? Sí, creo que en las primeras lecciones lo usamos. Ok, entonces vamos en las últimas también a utilizarlo. Voy a abrir el mío, vayan abriendo el de ustedes, ¿ok? Y entonces en los próximos minutos van a contestar otro caso que les quería mostrar. Es el caso de una conexión que se llama conexión acortante. Es de las más típicas, digamos, en edificaciones, sobre todo para, digamos, hacer la unión, la conexión entre, en un edificio, digamos, tenemos las columnas, digamos que sean tubulares, y las columnas las unimos con las vigas principales, ¿no? Estas serían las vigas principales. Cuando colocamos un entrepiso, generalmente prefabricado, tenemos que colocar una serie de vigas secundarias, ¿no? Mucho debido a las limitaciones de las longitudes de esos sistemas de entrepisos prefabricados, ¿no? Entonces, esta unión acá entre la viga, digamos, unión entre la viga principal y la viga secundaria, generalmente la hacemos como una conexión acortante. Las vigas secundarias las analizamos como vigas simplemente apoyadas, ¿no? Con la carga del entrepiso que corresponda, carga muerta, carga viva. Y entonces suponemos que se apoyan simplemente en las vigas secundarias. Eso nos da que la reacción es la que tenemos que transmitir, nada más, produciendo entonces un cortante. ¿Ok? Generalmente se deja, ya por cuestiones constructivas, se deja un espacio entre la viga secundaria, como esta, que sería, digamos, en el ejemplo, 18 por 50, y la columna 14 por 99, se deja un espacio, una holgura. Lo mínimo, yo diría que es 1 pulgada. Y esto, más que todo, se deja por cuestiones constructivas, ¿verdad? Defectos en la construcción, desplomes de las columnas, largos de las vigas que no son completamente lo definido. Entonces, necesitamos tener cierta holgura en las vigas. 1 pulgada es suficiente. Esta unión acortante se puede hacer de muchas maneras, como les había mostrado, creo que en un par de lecciones anteriores. En este caso es con 2 placas, ¿verdad? Placas de 3/8 de espesor por 4 pulgadas, de, digamos, 4 pulgadas acá. De aquí a aquí habrían 4 pulgadas, considerando la holgura, y 6 pulgadas de peralte o de altura. Esto se puede hacer con angulares también, se puede hacer con secciones T, se puede hacer, en muchos casos también lo hacen sin, sin ningún accesorio, placa de accesorio, sino que simplemente se solda directamente la viga con la columna, pero ahí podrían haber problemas de construcción, ¿no? En otras palabras, se pueden hacer de muchas maneras, pero la idea es lo mismo, es la misma. También pueden utilizarse, en este caso va a ser soldada,
pero podría hacerse atornillada al alma de la viga y por acá soldada, ¿verdad? O si se usa un angular, entonces un angular podría soldarse a la viga, atornillarse al alma de la viga y atornillarse también al alma al patín o al ala de la columna o una combinación, ¿verdad? En este caso va a ser soldada, toda soldada. Vamos a poner soldaduras por acá, ¿ok? Y soldadura también vamos a poner acá, ¿ok? En este caso, que también es una unión bastante práctica y que se usa mucho en la práctica. Quizás, quizás la forma más práctica es hacer una combinación de tornillos y de soldaduras. Entonces, las soldaduras, la placa se solda a la viga secundaria en el taller, se hace esta soldadura y en el sitio la conexión se hace con tornillos. Eso permite o facilita mucho la construcción en sí. Entonces, eso el ingeniero tiene que decidirlo dependiendo de las circunstancias en sí del proyecto y en cierto sentido de su gusto, de sus preferencias, en en cierto gran sentido. Pero tiene que valorar aspectos como los que les mencioné anteriormente. Ok, siendo así, vamos a utilizar siempre el electrodo E70 y les voy a mostrar entonces el cálculo de la conexión. Esto sería el ejercicio E, E3, ¿no? Es una unión acortante. Solo transmitimos la reacción de la viga secundaria a la viga principal, ¿no? Ok. No lo mencioné. Si esta es la viga principal, si esta es la viga principal, en el caso del ejemplo dijimos 18 pulgadas. Generalmente lo que se pone aquí, el angular o placa, que se coloca acá, generalmente anda en un peralte de .5 a .67, dos terceras partes del peralte de la viga, del D de la viga. Con eso es suficiente, ¿no? Y se coloca en el alma de la viga. Pero generalmente el peralte que se le da a esas placas andan ahí entre .5 y .67, dos terceras partes del peralte de la viga, perdón. 2 y 2 tercios del peralte de la viga. ¿Ok? Eh, Eso es la práctica, ¿no? Bien, vamos a utilizar soldadura E70. ¿Ok? Y vamos a utilizar, se utiliza el tamaño máximo. Vamos a definirlo. ¿Ok? Y el tamaño máximo, como esta placa, dijimos, es de 3/8 y es mayor de 1/4, entonces el tamaño máximo que se permite es 3/8 menos 1/16 de pulgada, ¿no? Para un tamaño de la soldadura W, 5/16 de pulgadas. Eso es como .31 pulgadas. Yo voy a utilizar una soldadura de W 5/16. ¿De acuerdo? Bien. Vamos primero a la soldadura de la placa al alma de la viga. ¿Ok? Soldadura de la placa al alma de la viga. Se supone
se supone que el cortante se transmite en el alma por el alma de la viga. ¿Ok? Cuando devuelvas en un poquito a tus cursos de resistencia a materiales sólidos, entonces si nosotros tenemos una figura W, ¿ok? W como esta. Recuerden que el esfuerzo cortante era tau, se le llama B, sometido a una fuerza cortante, al B, que es el cortante, por el Q, que era el momento de área, entre el momento de inercia por el B, ¿ya? Y esto es el ancho de la sección, donde yo calculo el esfuerzo cortante. Esto es el esfuerzo cortante en una viga, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El esfuerzo cortante, al contrario del esfuerzo por flexión, entonces tiene una distribución paralela, bueno, en ambas direcciones de la viga se dan, pero es cero en los extremos. En este caso, por haber una discontinuidad, entonces aumenta un poquito acá, aumenta un poquito acá, hasta donde está el cambio de espesor, digámoslo así, ¿ok? Y después de ahí aumenta y varía de manera parabólica. Este es el dibujo de los esfuerzos cortantes en una viga rectangular. Entonces, los esfuerzos en los extremos son cero, al contrario de los esfuerzos debidos a la flexión, que eran máximos, ¿se acuerdan? En flexión los esfuerzos en las fibras externas son los máximos. Y el esfuerzo cortante máximo se da en el eje neutro. Este es el tau máximo. Entonces, si ustedes observan, la mayoría del esfuerzo cortante, toda esta zona se da en prácticamente el alma de la sección. Por esa razón es que suponemos que el cortante es transmitido por el alma de la viga, nada más. Y que los patines no toman cortante. Esa es la razón, ¿no? Ok. Siguiendo con el ejemplo de la soldadura de la placa y el alma de la viga, ¿ok? Entonces tendríamos que esa soldadura también tiene una forma de C, ¿ok? Similar al caso que ya diseñamos. Entonces, todos estos bordes, o sea, toda esta soldadura la hacemos en una forma de, como un C. Y por aquí está el centroide de esa, de, de esas soldaduras. Esto mide 6, así lo definimos geométricamente, y este pedacito de acá mide 3. La placa era de 4 pulgadas, una de holgura para llegarle a la columna y 3 pulgadas dentro del alma de la viga. ¿Ok? Entonces se supone también que las fuerzas actúan en el centroide de la soldadura, ¿no? En ese puntico que dibujé ahí, en este puntico, ¿no? Entonces tenemos que calcular dónde se ubica el centroide. El centroide de eso, entonces sería 2, porque son 2 cordones, 1 y 2, por el área de los cordones, 3 por 1, ¿verdad? Por 1,50. Estoy tomando momentos, digámoslo así, respecto a este eje. ¿Ok? Entonces, el área de este cordón por la distancia, desde acá hasta acá, más el momento del otro cordón, del cordón vertical, pero como estoy tomando momentos acá, la distancia es 0, entonces no lo contabilizo.
entre el área total de soldadura, que son 6 del cordón vertical, más 3 del cordón horizontal superior, más 3 del cordón inferior. Y eso me da, entonces, que ese centroide se ubica a 0,75 pulgadas. De aquí a acá habría o hay 0,75 pulgadas. Bien, vamos a hacer otra suposición. Ya este ejercicio es como más práctico, entonces uno hace algunas suposiciones prácticas, ¿no? Vamos, vamos a despreciar el, el momento que produce la fuerza en la soldadura, en las soldaduras. ¿Ok? Lo que es el ejercicio anterior, que yo tomé en cuenta el momento, ¿no? Si yo tengo la sección C acá y tengo la fuerza que supongo está en el centroide, entonces al estar ahí ubicada, produce momentos acá, ¿ok? Que fue el ejercicio anterior. Pero vamos a suponer que, o lo vamos a despreciar eso, que no existan los cordones horizontales. Vamos a suponer eso, una cuestión de diseño, digámoslo, de diseño práctico. Entonces, la resistencia a la soldadura, ya la conocemos, resistencia, que lo voy a escribir otra vez, de la soldi, cariñosamente, soldadura, sería el FW, que es el phi, lo voy a escribir, phi, por el área de la soldadura, voy a poner así, por el electrodo, punto 6, por el esfuerzo en el electrodo, EXX. Lo escribí otra vez para recordar. ¿Ok? Entonces, este valor sería 0,75, que es el phi, por el área de la soldadura 707, como si fuera un agente secreto. Y dijimos, voy a usar soldadura de 5/16, ¿no? 6 pulgadas. Vea que solo uso el cordón vertical. ¿Ok? Solo la vertical. El cordón. Estoy despreciando la contribución de los otros dos cordones horizontales. Esto por el electrodo, ¿no? 0,6 por 70. Y este valor nos da, ya lo hemos calculado, 41, bueno, no específicamente esto, 41,75 kips por pulgada sería, ¿ok? Entonces, eso es lo que resiste, esta es la fuerza que resiste la soldadura, un cordón vertical de soldadura de 6 pulgadas, como, como son, como son dos soldaduras, dos placas, entonces esas soldaduras, considerando solo la vertical, entonces tendrá una resistencia de 2 por 41,75 y eso es 41 y 41 nos da 82, 83,25, ¿no? O no, 0,25, no, 0,50 kilopounds. Y esto es mayor que la carga aplicada de 42. No sé si lo recuerdan. Es la carga que, la reacción de la viga secundaria. ¿Ok? Y entonces, si la soldadura aguanta, las dos soldaduras 83 y la carga, la reacción es de 42, entonces aquí yo digo, ok, doki, ¿no? Estoy bien. Más bien estoy bastante, como el doble tengo de capacidad en esa soldadura. Ok, ¿está claro? Ahora revisemos de la placa con la columna. Si uno hace un dibujo, tendríamos la columna acá, ¿no?
Esto es mi columna W14 por 99. Y aquí tengo entonces 2 cordones de soldadura. La separación es muy grande, la dibujo es muy grande. Esta separación es el ancho el espesor del alma de la viga, ¿no? Y esos cordones entonces son de 6 pulgadas, dijimos, ¿no? Como ya calculé la, excen- la- la- el centroide, entonces la excentricidad sería, ok, de nuevo, este es mi soldadura en el alma, ¿no? Esta es la cara de la columna. Entonces, calculamos y dijimos era 0,75. Aquí está la P, la reacción o el cortante. Entonces, la excentricidad es esta. Entonces, en este caso sería de 4 pulgadas. Recuerden que eran 4, 3 de las soldaduras y una holgura de 1 pulgada. Entonces, 4 menos el 0,75 y eso me da 3,25 pulgadas. Esa sería la excentricidad respecto a la columna. Y entonces el momento sería la carga, que es de 42 kg por esta excentricidad por 3,25. Y eso nos da 136,5. Esto es kips por pulgada. El momento de inercia será entonces, y es 1 por 6 al cubo entre 12, ¿no? Es un cordón vertical. Esto da 18 y como son 2, entonces el momento de inercia será 2 por 18. Esto es 36 pulgadas a la 4, que son las unidades de los momentos de inercia, ¿no? Ok, entonces, ya con eso, ¿cuáles son las fuerzas en la soldadura? Es similar al caso que ya vimos, ¿ok? Donde tenemos bueno, voy a dibujar la C, ¿ok? Aquí está la carga y aquí está la columna. Entonces, hay una fuerza cortante, ¿no? Aquí tenemos B o V. Entonces, aquí en esta cara estamos en la unión de la viga de la placa con la columna. Entonces, aquí se transmite en esa interfase un cortante, digámosle, directo, ¿no? Y este cortante sería 42, que es la fuerza, ¿no? Entre el área de la soldadura, que son 6 y 6, son 12, ¿no? 12 pulgadas. Entonces, aquí yo obtengo que ese cortante es de 3 gips por pulgada, ¿ok? Y como en el ejercicio anterior, hay una fuerza debido al momento. Entonces, de nuevo, yo tengo mi soldadura en C, donde esta fuerza está acá, y para esta soldadura, ¿no? Entonces, habrá el cortante que ya lo mencioné y un momento que ya lo habíamos calculado. Entonces, las fuerzas en ese cordón de soldadura que tiene una longitud de 6 pulgadas, ya sabemos que son en tensión y compresión, ¿no? Aquí hay compresión y aquí hay tensión. ¿Ok?
Es como el primer caso que resolvimos. Entonces, las fuerzas en la soldadura, en esta esquinita, digamos, van a ser las máximas aquí y acá, ¿verdad? Que coinciden con estos valores máximos, ¿no? Y esa fuerza, debido al momento, es MY entre I, ¿ok? Y ese momento era de 136,5 por el brazo de palanca, que esto mide 6, entonces será la mitad de 6 por 3 entre el momento de inercia, que ya lo estimamos que era de 36, y estas fuerzas, debidos al momento, dan 11,38. ¿De acuerdo? Entonces ya calculé la componente vertical y la componente horizontal. Tenemos el caso de una soldadura sometida a tensión, que esta es la fuerza al momento, más una fuerza que le llamé FV debido al momento. Entonces la resultante, yo diseño mi soldadura para la resultante de esas fuerzas, que es 11,38 11,38 al cuadrado más la otra componente que eran 350, y esta resultante entonces vale 12 tips por pulgada. O sea que en la soldadura esta vertical, los esfuerzos máximos, el esfuerzo máximo se da aquí, donde está, eh, en los extremos, ¿no? Y vale 12. Esta sería la fuerza resultante para que lo ubiquen. ¿Ok? Y de nuevo, esta es la fuerza que tiene que resistir esa soldadura. Para un E70 tenemos que estimar la resistencia del electrodo. La resistencia del electrodo para, calculémosle W un 16avo, y si quieren L es igual a 1. Eso es lo que yo llamo el Q. La resistencia de una soldadura que mide un 16avo de tamaño es el phi, de nuevo phi, por el área 707 por un 16avo por una pulgada, que es L, por el electrodo, 0,6 por 70. Esto es phi, esto es W y esto es L, ¿no? Y esto será el electrodo. Este Q ya sabemos es de 1,39, ¿no? 1,39. Entonces, como estoy usando W 5/16, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el D, el tamaño de la soldadura es 5, ¿no? Y entonces la resistencia de mi soldadura sería 5 veces lo que resiste la, la soldadura de un 16avo, y esto da 6,96, ¿ok? Y, y como son dos cordones, entonces sería la resistencia de la soldadura total, sería 2 veces eso, así de simple. Y es 2 por 6, 12, eso es como 13,9, ¿ok? Y esto es mayor que 12. ¿Se acuerdan que era el esfuerzo que calculé en la soldadura? Y arriba lo tenemos. Es este valor. Entonces,
Yo digo aquí, ok. En mi lenguaje sería okidoki. ¿Está claro? Sí, claro. Ok. En las soldaduras, en las conexiones, mejor dicho, hay que revisar todos los criterios de falla. Entonces, uno es el perdón, cortante en la placa. ¿Ok? En la placa. O sea, si yo tengo esta placa, ¿ok? Que mide 6 pulgadas acá y mide 4 pulgadas acá, ¿ok? Sometida a una fuerza de 42, yo tengo que controlar que esta placa no se parte ahí, ¿no? En esta área, el cortante actúa acá. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que chequear. Y en cortante hay dos situaciones. O hay la falla por fluencia, ¿ok? Donde la resistencia IRN es 0.6 por FY por el espesor de la placa. Esto es el espesor de la placa. ¿Ok? Y entonces este valorcito será IRN es 0.6 por 36. Vamos a usar a 0 a 36 de la placa por el espesor que dijimos 3 octavos. Y esto da 8.1 kips por pulgada. ¿Ok? O sea que en cada pulgada de longitud de esa soldadura, por cortante resiste 8.1. Y por ser 6 pulgadas, entonces la resistencia al cortante será 6 veces eso. 6, 8.1, 6 por 8, 41, esto se va a 48, perdón, 48.6, ¿no? Kilopounds. Y esto es mayor a 42, que era el cortante. Pues aquí digo, ok. Pero también hay que revisar en cortante la fractura. Y la resistencia cortante de la placa por fractura es 0.45 por FU, de nuevo por el espesor. Y esto es 0.45 por 58, que es el FU, ¿ok? Por T, que es 3 octavos. Y este valor da 9.8 bits por pulgada. Y de nuevo, como son 6, como uso 6 pulgadas, entonces la resistencia para que por cortante no se fracture la placa será 6 veces por 9.8, un poquito menos de 60. Este poquito menos es 58.7. Y como es mayor de 42, entonces, ok. Entonces, finalmente, yo mando a construir la placa, ¿verdad? De 4 pulgadas acá, ok, de 6 pulgadas acá. Y aquí hago una soldadura, ¿no? De E70, de filete, en ambos lados, por 5/16, ¿no? Y acá, en esta cara, haría una soldadura 2 veces, E70 de W5/16. Y mando a construir esto. Después lo soldo, uno lo hago en el taller, el otro lo hago en el campo, y ya puedo ir levantando mi edificio. ¿Está claro? Sí, claro. Ok.
Con eso terminaría los ejemplos que tenía, que quería mostrarles el día de hoy. Casos de diseño de soldaduras con carga excéntrica. En la última lección vamos a analizar el caso de conexiones eh, de momentos que llevan cortante y llevan momento. Digamos los empotramientos, una unión de una viga con una columna que se supone transmite el momento. Esos casos los vamos a trabajar en la última lección. Por ahora eran este tipo de conexiones prácticamente que solo transmiten cortante. No sé si tienen alguna consulta al respecto. No sé si tienen alguna duda también o consulta de nuevo con respecto al proyecto, a la segunda parte. Recuerden que en el proyecto 2 nos vamos a concentrar en la parte constructiva. Tienen que hacer un buen dibujo, o sea, bien detallado de la estructura, ¿no? Y después considerar cómo lo van a construir. Y yo espero ver los pasos de cómo lo van a construir. Primero, digámoslo, aunque no sean todas las cosas diseñadas, las placas, después vienen, levanto las columnas, después esto, van a pensar en cómo lo van parando, ¿verdad? ¿Qué equipos ocupan? Van a estimar las cantidades de los materiales y van a codificar esos materiales y algún aspecto más que se me olvida ahorita, pero básicamente ese es el proyecto. No sé si hay alguna consulta al respecto. Profe, ahorita no recuerdo bien, pero no me acuerdo mucho del instructivo. Aquí lo estoy viendo, pero no lo he revisado a detalle. Ok, ok. Cuando le presentemos el proyecto, ocupamos presentar los planos de la estructura y los planos de taller. Yo no hablé de planos de taller, ¿verdad? Me parece que eso no. No, creo que no está, por eso le No, consulto, para ver sí, qué tanto no. detalle requiere. Esa parte no. Eh, eh, y los planos, para mí me queda más fácil que si lo hacen en AutoCAD o en Revit, lo que sea, hagan un PDF. Me quedaría más fácil. Ok, está bien. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más consultas, les agradezco su Profe, participación. Profe, Sí, una señor. consulta. Ahí menciona un modelo en 3D. ¿Se puede hacer en Revit o...? Ah, sí, sí, sí. Yo esperaría que sea sí, en Revit. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ok.